A mí nunca me ha caído bien mi padrastro. Desde que mi mamá decidió casarse con él, algo no me olía bien. Claro, ella siempre dice lo mismo, que él había cambiado, que había dejado su pasado oscuro atrás, que él ya no era un hombre malo, que el estar mucho tiempo en la cárcel lo hizo reflexionar y entre tantas cosas. Sin embargo, yo no confiaba en él y cuando me fui de casa a vivir solo en Los Ángeles fue un alivio. Dejé todo atrás, la vida en Carolina del Norte, los recuerdos de una infancia rota y la idea de que mi mamá estaba repitiendo los mismos errores de siempre. Pero yo no podía olvidarme de mi hermanita, Camila, la chiquilla de apenas 8 años, la hija que mi mamá tuvo con ese tipo. Era lo único que me mantenía con un pie en ese infierno del pasado. No me caía bien el hombre, pero tampoco iba a dejarlo solo con mi hermana. Yo siempre llamaba a Camila cada cierto tiempo. Le preguntaba, ¿cómo estás, hermanita? ¿Cómo va todo en casa? Mamá siempre respondía con entusiasmo, diciendo que las cosas eran perfectas, que estaba todo bien, que no había problema. Pero yo sabía en el fondo que algo no cuadraba. Yo conocía a ese hombre. Años después, con mi carrera como programador, conseguí un excelente contrato, un trabajo muy importante. El gobierno de los Estados Unidos me contactó para investigar algo bastante turbio que estaba circulando en la Deep Web y redes sociales. Era la venta de ropa interior infantil. Era un trabajo sumamente delicado, pero decidí aceptarlo por la paga. Sabía que la tecnología podría ser tanto como una bendición, pero también una maldición. Y en ese rincón oscuro de la red, las peores cosas salían a la luz. Me adentré en ese mundo con cautela, rastreando foros, sitios web, en esos sitios donde estaban los más pervertidos, intercambiando contenido repulsivo. Ok, no voy a mentir, me daban muchas ganas de vomitar, pero sabía que mi trabajo era desmantelar esas redes y ponerle fin a ese comercio sucio. Entre los miles de archivos y videos que revisaba, empecé a notar algo conocido, algo familiar. Al principio fue una simple sensación, algo que no podía identificar del todo, pero que me resultaba inquietante. En uno de esos videos, la decoración de una habitación me llamó mucho la atención. Parecía extrañamente similar a la habitación de mi hermanita Camila. Las cortinas rosadas, el color de las paredes, incluso algunos juguetes que aparecían en el fondo. No podía ser. ¿Cómo era posible que un cuarto que reconocía como el de mi hermanita estuviera en un video de esos extraños, de esos perturbadores? Enseguida el terror me envolvió, me puse muy nervioso, pero seguí revisando más archivos, buscando pistas que confirmaran lo que ya yo temía. Encontré más videos, más fotos y en cada una pequeñas pistas que me indicaban que yo estaba en lo correcto. Las ropas que vestía la niña, las que luego vendían en la red, eran de Camila. Mi hermanita estaba siendo explotada y las personas detrás de todo esto eran mi propia madre y ese desgraciado de su marido. La verdad, yo no sabía qué hacer al principio. No sabía si gritar, si llorar, si empezar a romper cosas. Sentí un manojo de emociones. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado. ¿Cómo pudo mi madre permitir algo así? ¿Cómo se dejó convencer por ese tipo para hacer algo tan asqueroso? Me enojé y bueno, terminé rompiendo un par de sillas. Yo quería salir corriendo a tomar un avión y volar a Carolina del Norte, a hacer justicia con mis propias manos. Pero sabía que no podía actuar así. Tenía que hacerlo bien. Tenía que proteger a mi hermana de esa pesadilla.
Recopilé pruebas tanto como pude. Estaba en esos videos viendo los mensajes, fotos, rastreé todos. En los pedidos de ropas que se hacían a través de la red, también los rastreé. Me aseguré de tener todo lo necesario para enfrentar a mi madre y a ese hombre. Luego tomé un vuelo directo a Carolina del Norte con el único objetivo de llevarme a mi hermanita lejos de ellos. Llegué de madrugada. Mi madre me recibió con su típica sonrisa despreocupada, pero yo apenas podía mirarla. No tenía idea de lo que se avecinaba. Me tomó todo el valor del mundo poder confrontarla. Le dije, ¿cómo pudiste? Así, le pregunté sin rodeos, pero con la voz temblando de la rabia. ¿De qué hablas, hijo?, respondió con su tono falso de siempre. De Camila, mamá, de los videos, de la ropa, de todo lo que tú y él han estado haciendo. El silencio que siguió fue bastante incómodo. Vi cómo la cara de mi madre se transformaba de confusión a terror, a culpa. Ella no pudo negarlo. No había forma de negarlo. Le mostré las pruebas, los videos, incluso los mensajes. Su silencio lo decía todo. Y entonces, de una de las habitaciones salió ese tipo, ese malnacido que tenía la desfachatez de seguir viviendo bajo el mismo techo que mi hermana. Sal de mi casa, gritó, pero yo la verdad no le tenía miedo. No me voy a ir sin mi hermana, le respondí de manera firme. Fue entonces cuando todo explotó, los gritos, las amenazas, el caos, no sé cómo, pero logré llamar a la policía. Sabía que ya no podía confiar en mi madre, en su juicio o en su amor por nosotros. Lo había perdido todo por culpa de ese hombre. Cuando la policía llegó, encontré algo de alivio. No sería yo quien llevara la justicia en mis manos, pero al menos Camila estaría a salvo. Logró tener la custodia de mi hermana. Fue una batalla legal larga y dolorosa, pero al final el sistema funcionó. Mi madre y su esposo terminaron donde pertenecían, en la cárcel. Ahora mi hermana vive conmigo acá en Los Ángeles. Es joven, inocente y no sabe la magnitud del infierno del que la saqué. Trato de mantenerla a salvo, de darle cariño y la protección que nunca tuvo en Carolina del Norte. A veces, por las noches, me pregunto cómo una madre puede llegar a hacerle eso a su propia hija. Creo que nunca tendré la respuesta para eso, pero lo que sí sé es que pase lo que pase, haré todo lo posible para que mi hermana jamás vuelva a vivir esa pesadilla. Mi esposo y yo éramos de esas parejas que vivíamos del día a día, de esos que no tenían ni para comer a veces. Antonio y yo pasábamos horas en las esquinas vendiendo dulces, tratando de juntar lo poco que podíamos. No era fácil, pero nos teníamos el uno al otro. ¿Qué más podíamos pedir? Bueno, tal vez un plato de comida todos los días y una cama donde el pequeño Luisito pudiera dormir sin el estómago vacío. Pero en fin, así era nuestra vida, jodida, pero era nuestra vida. Lo raro empezó cuando notamos ese carro negro. No sabría decirte la marca ni el modelo, pero era uno de esos carros que nunca ves por nuestro barrio. El mismo carro, todos los días, estacionado al otro lado de la calle, siempre mirándonos. Dentro del carro había un hombre, pero no lo podíamos ver bien, pero sabíamos que estaba allí, vigilándonos. Al principio no le dimos mucha importancia, pero cuando ya llevábamos más de una semana viéndolo, la cosa empezó a darnos una mala espina. Una tarde, justo cuando estábamos guardando los dulces para regresar a nuestra casa, el carro se estacionó mucho más cerca, casi frente a nosotros.
Antonio se tensó de inmediato, se puso nervioso. Yo lo sentí en su mano cuando me la agarró, como queriendo protegerme. Por mi parte, solo quería correr con Luisito para alejarme de ahí. Pero antes de que pudiéramos movernos, el hombre salió del carro. Era alto, flaco, con un suéter con capucha negra que básicamente le tapaba toda la cara. Apenas se le podía ver los ojos. Tranquilos, no les voy a hacer nada malo, dijo con una voz grave pero calmada, como si estuviera acostumbrado a tratar con gente asustada. Solo quiero hablar con ustedes un momento. Les doy $100 si me escuchan. Tengo una propuesta de trabajo. Antonio y yo nos miramos, con una mezcla de miedo, pero también teníamos curiosidad. $100 solo por escuchar. Para nosotros, eso era como encontrar oro. La tentación era grande, así que al final aceptamos y seguimos al hombre hacia un callejón cercano, donde nadie podía vernos. Sé que están pasando mucho trabajo. Fue directo y sin rodeos a decirnos eso. No es fácil. Yo los entiendo, yo pasé por eso también. Por eso, les tengo un trabajo perfecto para ustedes. No es nada difícil, no es complicado. Nadie saldrá lastimado y pueden ganar muchísimo dinero. Antonio y yo nos miramos de nuevo, pero esta vez confundidos. ¿Qué tipo de trabajo podía ser ese? Nosotros no somos delincuentes, señor, le dijo Antonio, intentando mantener la calma. Solo queremos trabajar honradamente. El hombre sonrió, o al menos eso me pareció, porque apenas se le veía la cara bajo la sombra del suéter negro. No tienen que hacer nada ilegal, tranquilos. Solo quiero que graben un video semanal en su hogar. Ustedes hacen lo que normalmente hacen y luego la señora dijo, señalándome, lleva al niño a la cama y lo acuesta. Entonces te montas encima de él con todo tu peso por varios minutos. Si lo hacen los dos juntos, mejor. No se preocupen, el niño no va a morir, solo quizás se asuste un poco. Graban por unos minutos y eso es todo. Les pagaré $1,000 por cada video que subiré a sitios privados en la Deep Web. Mis piernas se volvieron de gelatina al escucharlo. ¿Cómo se atrevía a proponernos algo así? Mi hijo, mi pequeño Luisito. Antonio estaba igual de horrorizado. Lo veía en su mirada, pero la idea del dinero nos tenía atrapados en una jaula de desesperación. No, le dije de manera firme, sintiendo que me temblaba la voz. No podemos hacerle eso a nuestro hijo. ¿Qué le pasa, señor? El hombre no insistió, solo se despidió y se marchó, dejándonos con una sensación amarga en el pecho. Pasaron los días y aunque habíamos rechazado la oferta, la sombra de la tentación se fue colando. Nos echaron de la esquina donde vendíamos dulce. Ya no era tan fácil pararse a vender allí. Estaba prohibido. Luisito, mi niño, seguía pidiendo mucha comida que nosotros no teníamos para darle. Era como si el destino nos estuviera empujando a tomar la peor decisión de nuestras vidas. Una noche, desesperados y hambrientos, hablamos sobre la oferta del hombre. Al final, la pobreza nos ganó. Lo llamamos y accedimos al trato. El primer video fue horrible. Me temblaban las manos mientras colocaba la cámara en nuestra pequeña sala. Antonio y yo llevamos a Luisito a la cama, y aunque él no entendía lo que estaba pasando, sentía nuestro nerviosismo. Lo acosté y con el corazón roto me monté sobre él. El niño empezó a llorar, a pedir que parara, a pedirme, mamá, ¿por qué haces esto? Mamá, pesas mucho. Pero yo no podía parar, pensaba en el dinero. Teníamos que hacerlo. Antonio, mi esposo, también se montó encima de él.
y en esos minutos sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. No lo matamos, claro, pero lo rompimos de otra manera. Así pasaron varios meses. Cada semana un video nuevo. Cada semana entre $1,000 a $1,400. Pero con cada dólar que ganábamos, perdíamos algo más valioso. El llanto de Luisito se volvió parte de nuestra rutina y nosotros nos volvíamos más fríos, más insensibles. Solo se nos importaba sobrevivir. No supimos cuándo los videos se hicieron virales, cuando dejaron de ser privados y formaron parte de la Deep Web para salir a la luz pública. Pero un día la policía llegó. Nos arrestaron. 40 años de prisión a cada uno. 40 años para pensar en cómo la pobreza nos había convertido en monstruos. No queríamos hacerle daño a nuestro hijo, solo queríamos salir adelante. Pero a veces, el hambre y la desesperación te llevan a lugares donde jamás pensaste que podrías llegar. En la vida, no andamos pensando que nos va a cambiar todo solo por grabar un video. Uno lo hace por inercia, ¿no? Tomas el teléfono, enciendes la cámara y ya. Pero por mi cuenta, nunca imaginé que una noche cualquiera, de regreso a casa, me toparía con algo tan aterrador que me perseguiría hasta mis sueños. Esta historia la conocieron muy pocos, debo decir, pero se volvió muy viral en un oscuro rincón de la Deep Web. Uno de esos videos que la gente ve con mucho morbo, sin entender la tragedia detrás. Esa noche salí muy tarde del trabajo, el tráfico estaba pesado y todo se sentía más lento de lo normal. La lluvia había comenzado hace rato, esa llovizna que no es suficiente para parar la vida, pero lo justo para convertir la carretera en una trampa resbaladiza. Por eso había que manejar con mucho cuidado. Ya saben, la lluvia es traicionera. Avanzaba a paso lento, casi arrastrando el auto por la vía, cuando de repente vi unas luces de emergencia de otros vehículos, pero a lo lejos. Yo lo que pensé, dije, bueno, un accidente, nada nuevo. Todos los días alguien choca en esta ciudad. Pero no sé por qué, algo me empujó a sacar el celular y comenzar a grabar. Quizás lo hice por aburrimiento, por costumbre o porque ahora todo lo que vemos, sentimos que debe ser guardado o documentado en nuestros teléfonos. A medida de que me acercaba, vi el auto destrozado, casi irreconocible. El capó estaba doblado como si hubiera chocado contra un muro invisible y los cristales rotos cubrían parte de la carretera. Me detuve a un lado, aún con el teléfono en mano. Las luces rojas de los frenos de otros autos iluminaban la escena, como si todo estuviera marcado por un resplandor infernal. Lo primero que vi fue una mujer saliendo del auto. Tropezaba como si sus piernas no pudieran sostener su peso. Tenía la cara manchada de sangre, los ojos desorbitados, pero estaba viva. No podía apartar la mirada de la pantalla mientras grababa. Caminaba en círculos, confundida, hasta que vio al otro lado de la carretera. Corrí hacia allí. En cambio, por mi lado yo giré la cámara y vi lo que ella estaba mirando. Era el cuerpo de un hombre, al parecer su esposo. El cuerpo había salido disparado por el parabrisas en el choque. Yo la verdad cuando vi eso me quedé congelado. Pero aún así yo no dejaba de grabar desde mi teléfono. La mujer se lanzó al suelo junto al cuerpo llorando, gritando con una desesperación que me erizó la piel. En ese momento todo era tan surreal. Sus gritos se perdían en la lluvia, en el ruido de los autos que aún pasaban. La cámara seguía grabando
y yo no hacía más que observarla a través de la pantalla, como si fuera una película o algo parecido. Pero en la vida real, las tragedias no tienen pausas ni cortes dramáticos. Mientras la mujer lloraba desconsolada sobre el cuerpo de su esposo, o era lo que yo creía, no se dio cuenta de algo que yo sí vi. Entre la oscuridad y el caos, unas luces se acercaban rápidamente por el carril contrario. Era una gandola, una de esas monstruosas que parecen no detenerse por nada. Le toqué la bocina, le grité, aunque sabía que desde mi auto no me iba a escuchar. La mujer seguía abrazada al cuerpo, ajena a lo que venía. El conductor de la gandola tocó la bocina, pero ya era demasiado tarde. Las luces de la gandola iluminando la carretera mojada, los gritos de la mujer, el sonido de las ruedas que no podían frenar. Y bueno, ahí fue el impacto. No hubo tiempo para nada más. El cuerpo de la mujer fue destrozado casi al instante. Recuerdo el sonido, un crujido que sonó en el aire. La gandola pasó por encima de ella y su cuerpo, que hace unos segundos había estado lleno de vida, ahora no era más que por decirlo, un pedazo de carne o pedazos de carne esparcidos por toda la carretera junto a huesos. Era como si la carretera misma se lo hubiera tragado. Enseguida apagué la cámara, pero ya era demasiado tarde. El teléfono había capturado todo. En ese momento yo no sabía qué hacer. También tenía mucho miedo. Me quedé sentado en el auto con el teléfono en la mano, temblando. La policía llegó después y, como todos, intentaron hacer lo suyo, recoger los restos, apartar a los curiosos. Yo nunca les hablé, nunca les dije que había grabado todo. Me fui en cuanto vi la oportunidad. No supe por qué lo hice, pero subí el video a la Deep Web. Eso sí, lo edité un poco, cortando el inicio para que se viera directamente el accidente. Algo en mí sabía que era algo horrible, que no debía hacerlo, pero lo hice. Tal vez era producto del morbo, tal vez quería que otros también sintieran lo que yo sentí al verlo. El video se viralizó rápidamente en esos sitios oscuros de la Deep Web. Gente que se deleita con lo macabro, con lo retorcido. No tardaron en aparecer comentarios como, por ejemplo, ¿viste cómo la gandola no pudo parar? Increíble cómo se deshace el estante, la muerte en su forma más pura. Pero había un comentario que me dejó intranquilo, algo inquieto. Uno que no había notado hasta que señalaron. ¿Se dieron cuenta? Justo antes de que la gandola la aplastara, ella sonrió. Revisé el video una y otra vez. Y era cierto. En los últimos segundos, antes del impacto, la mujer deja de llorar, levanta la cabeza y justo antes de que las luces de la gandola la aplastaran, ella sonríe. Me preguntaba cómo no pude verlo antes. Entonces noté que era una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero allí estaba la sonrisa, como si ella lo hubiera sabido todo el tiempo. Era como si ella quisiera morir. Desde entonces no he podido dormir, al menos no como me gustaría. Cada vez que intento dormir veo la cara de esa mujer sonriendo. No la del accidente ni ella llorando, sino justo esa, con esa leve sonrisa. Y la peor parte es que no puedo dejar de ver el video. Algo que me empuja a mirarlo una y otra vez, como si en esa sonrisa hubiera algo más, como si ella supiera algo que yo no sé. El video sigue en la Deep Web, sigue recibiendo visitas y comentarios, y aunque sé que debería borrarlo, algo me lo impide. Algo en esa sonrisa no me deja en paz.
Cuando por primera vez vi ese video espantoso, yo pensé que quizás era una broma macabra, algo que no podía ser real. Pero había algo, no sé, extraño en la mirada de ese hombre, en su tono de voz, que me dejó pensativo. Me encontré navegando en la Deep Web por pura curiosidad, aburrimiento, perdiéndome entre foros oscuros y páginas ocultas, donde ya saben, la gente compartía las cosas más retorcidas y perturbadoras. Ya había visto videos horribles, cosas que me hicieron dudar de la humanidad, pero este video era muy distinto. El título no decía mucho, solo decía la confesión del cura. Yo, como muchos otros, entré al enlace sin pensarlo demasiado. Un video más fue lo que dije al principio, pero al darle play supe que lo que estaba viendo no era algo que podía ignorar. El video empezaba con una habitación pequeña, casi vacía y medio oscura. Apenas se veía una silla vieja en el centro y un crucifijo colgando en la pared. No había música de fondo ni efectos, solo un silencio tenso. La cámara estaba estática, apuntando directamente a un hombre que se encontraba de pie frente a ella. Vestía una sotana negra como la de cualquier sacerdote, pero su rostro era de alguien demacrado, de alguien destruido por la culpa. Tenía el cabello desordenado, las ojeras hundidas y una expresión que era una mezcla de terror y arrepentimiento. El hombre empezó a hablar con la voz quebrada, tartamudeando al principio, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas, y dijo: "Mi nombre es Padre Ernesto". Tenía los ojos clavados en el suelo. "He pecado gravemente. He hecho cosas que no tienen perdón de Dios". Yo lo escuché casi hipnotizado, sin poder apartar la vista de la pantalla. Era como si hablara directamente conmigo, como si estuviera contándome un secreto que había guardado durante mucho tiempo. El hombre levantó la vista por primera vez y miró fijamente a la cámara. He abusado de mujeres que confiaron en mí, mujeres que vinieron a buscar consuelo, que creyeron en mí. Su voz temblaba y sus manos se apretaban una contra la otra. No solo les fallé como cura, les fallé como ser humano. En ese momento todo en mi interior se revolvió. No había esperado eso. Era fácil entrar a la Deep Web y ver cosas perturbadoras, pero eso era muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Era un hombre que, por más monstruoso que fuera, se estaba exponiendo por completo, reconociendo el mal que había hecho, pero la atención no se detenía allí. El cura continuó hablando y a medida que lo hacía, su respiración se volvía más pesada, más rápida. Comenzó a nombrar algunas de sus víctimas, mencionando cómo las había manipulado, cómo les había engañado usando su posición en la iglesia. Cada palabra que salía de su boca hacía que el aire en la habitación donde yo estaba se sintiera más intenso. "No puedo seguir viviendo así", dijo finalmente, con una voz entrecortada. "La culpa me está matando. Las voces no me dejan dormir. Cada noche las escucho. Cada vez que cierro los ojos, las veo, mirándome, acusándome". En ese momento, algo cambió en su expresión. Parecía que la desesperación había alcanzado su punto máximo. Dio un paso hacia atrás y reveló algo que hasta entonces la cámara no había mostrado. Una soga colgando del techo, atada de manera grotesca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tenía mucho miedo.
Y aunque ya yo sabía lo que iba a pasar, no podía apartar la vista de la pantalla. El padre Ernesto, o al menos así decía él que se llamaba, levantó la soga y la colocó alrededor de su cuello con las manos temblando. Miró a la cámara por última vez, sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Le pido perdón a Dios, aunque sé que no merezco su misericordia, y a ustedes. Su voz se quebró. A ustedes les pido perdón, aunque sé que no hay forma de reparar el daño que hice. Mis víctimas nunca encontrarán paz, y yo tampoco la merezco. Lo siguiente que ocurrió en cuestión de segundos ya podrán imaginar. Dio un último tirón a la soga, ajustándola alrededor de su cuello. Con un movimiento rápido, empujó la silla que estaba debajo de él y su cuerpo quedó suspendido en el aire. El sonido que salió de su garganta mientras luchaba por respirar fue lo más aterrador de todo. No había música, no había gritos, solo el sonido del cuerno del hombre colgando, balanceándose de un lado a otro, hasta que finalmente quedó inmóvil. Me quedé mirando la pantalla en blanco por unos minutos. Estaba muy aturdido. No podía procesar lo que acababa de ver. ¿Había sido real? ¿O era todo un montaje? Algo en mí no quería creer del todo que eso era cierto. Nadie podía grabar algo así, y menos un sacerdote. Eso era lo que pensaba. Pero algo más profundo, algo que se escuchaba en el aire frío de la noche, me decía que sí lo era, que si era cierto el video, ese era un sacerdote lleno de culpa, que lo que acababa de ver era el resultado de años de culpa acumulada, de un hombre que sabía que no había redención para él. Los comentarios en el video eran variados, algunos con un estilo de broma, otros comentarios macabros, otros lo usaban para alimentar su odio hacia la religión, pero yo no podía dejar de pensar en la mirada del padre Ernesto. No hice ningún comentario, solo pensaba. Esa última mirada antes de saltar, llena de terror y arrepentimiento, esa mirada que no era algo que alguien pudiera fingir. El video fue borrado de unos días después, pero como todo en la Deep Web, se propagó a otro sitio, convirtiéndose en una leyenda. Alguien lo guardó, alguien más lo compartió, y así fue replicando hasta que muchos lo vieron. Bueno, yo por mi lado, la verdad, no creo que pueda olvidar todo lo que vi en ese video. En algunas pesadillas de las madrugadas, veo su rostro, lo escucho suplicando por perdón, aunque sé que para él ya era demasiado tarde.